Bueno, lo primero que hay que decir, bienvenidos, formalmente muy buenas tardes. Capítulo de martes, un capítulo de martes donde el primer eje es que el gobierno no sale del shock. El presidente parece hacer más de lo mismo, el gobierno no sale del estruendo del día domingo. Y estas imágenes son las que reflejan lo que había en la previa, no hay nada nuevo. Y escuchar es reaccionar y por tanto hacer cosas diferentes, no hacer cosas similares. Y la verdad es que da la impresión que el gobierno está ahí en shock. Y eso describe una especie de parálisis. El salto hacia adelante del presidente lo quiere dar con gestión, entre comillas, con anuncios, entre comillas, y con decisiones de política económica que intenten morigerar el impacto en los bolsillos de los argentinos, con una ecuación en términos económicos ya de más mediano y largo plazo que no cierra y que en todo caso le imprime un estrés adicional a la propia hoja de ruta casi inexistente que ya se tenía en la previa. Así que efectivamente toda la euforia de los mercados de ayer, etcétera, ya se licuó 24 horas después. Ya todo el mundo está diciendo cuidado porque si esta es la reacción hacia adelante del gobierno, efectivamente tenemos meses de mucha turbulencia y nadie descarta que todo termine en un punto peor al que finalmente el gobierno llegó en la elección del pasado día domingo. Con lo cual veremos cuál es la reacción. Por lo pronto, por ahora no hay reacción. Y eso definitivamente perturba adentro y afuera. El segundo tema es Cristóbal, porque en el mientras tanto todas estas cosas pasan, hay algunos que la suerte les ha venido bien. Cristóbal López es un ejemplo. Los beneficios de pertenecer. ¿Por qué los beneficios de pertenecer? Bueno, porque primero hasta la AFIP se retiran, más allá de otras dependencias públicas, de las propias situaciones que le endilgaban al propio Cristóbal López y por la cual la justicia lo puso en prisión de manera preventiva, con un sistema que podemos discutir definitivamente en la Argentina. Lo que no se puede discutir es que había una evasión fiscal agravada de poco más de 8.000 millones de pesos. ¿Qué hace Cristóbal López después de todo lo que ha atravesado, la supervivencia que ha logrado, el empoderamiento que finalmente ha tenido en los últimos meses y demás? Bueno, le ha confirmado a la AFIP que le va a pagar en 97 cuotas y con una tasa más baja que la inflación, lo que actualizado debe hoy Cristóbal López, que son algo así como 12.700 millones de pesos. O sea, lo que le dijeron a la justicia comercial es que van a consolidar la deuda fiscal con dos planes, a 8 y 4 años. Todo esto después de que el Estado, insisto, retirara la querella penal contra ellos. Él, su socio de Sousa, etc. O sea, Cristóbal va a pagar en más plazo del que habitualmente ocurre, con una tasa menor a la de la inflación, como le ocurre así a buena parte de los deudores en la Argentina. Enseñanza es, en la Argentina cumplir en tiempo y forma los impuestos no es lo más acertado, por eso la mayoría se acoge a toda y cuanta moratoria futura viene, a propósito de ponerse al día, porque licúa de esa manera las deudas. O sea que ahí no hay mucha novedad. Sí, la novedad es que de evasor agravado con una causa penal que lo podía poner en prisión y que de hecho lo llevó a la cárcel preventivamente, en el proceso, Cristóbal hoy es uno de los beneficiarios de este estado de cosas. Porque siempre a río revuelto hay un ganador, varios, Cristóbal es uno. Y el tercer dato, sí ya más perturbador en términos sociales, es, bueno, apareció la variante Delta. Y la pregunta es, con variante Delta, ¿y después? Porque la variante Delta ya está en la Argentina, ya estaba desde hace un buen tiempo. Ayer Argentina confirmó casi 240 muertos, poco más de 2.290 casos. Hoy el país comenzó la distribución de las vacunas de Pfizer. Veremos qué hacen las jurisdicciones, si lo asignan para inocular con segunda dosis a los que tienen Sputnik B, primer componente, y no han recibido la segunda dosis, o si es para dárselos a los adolescentes sin factores de riesgo entre 12 y 17 años. Es una discusión que se va a dar en todas y cada una de las jurisdicciones. Pero lo concreto es que la variante Delta ya está presente. De hecho, en la escuela Hort, aquí en la ciudad de Buenos Aires, son 60 los contagios y habría 2 casos más de los 3 ya confirmados de variante Delta que se confirmarían en las próximas horas. Han dejado traslucir fuentes del Ministerio de Salud de la ciudad. En Mendoza falleció el camionero que provenía de Brasil, de 42 años. Segundo caso confirmado en la provincia de Mendoza con variante Delta. Falleció en el día de hoy, había sido efectivamente internado a fines del mes de agosto. Y hemos tenido ahora la notificación de que en Santa Fe, tras un cumpleaños, hay 22 aislados
Hay 3 menores de 10 años con COVID positivo que volvieron de viaje, fueron a un cumpleaños y nadie descarta que finalmente estemos frente a la perspectiva de la variante Delta. Y por eso hay un foco allí de tensión y de atención adicional por parte de las autoridades sanitarias. En Córdoba ya tenemos más de 130 casos confirmados de variante Delta, la ciudad de Buenos Aires tiene más de 100, la provincia de Buenos Aires anda por allí. Y eso con un sistema de testeos, de monitoreo, de rastreo, como ustedes ya conocen, que a todas luces no ha sido eficaz, ha sido más bien deficiente. Lo hemos marcado aquí hasta el hartazgo. Que nos hace llegar tarde, muchas veces para lograr obturar los brotes eventuales. Cuando alguien manda una muestra al Instituto Malbrán, por ejemplo, en Mendoza, me contaban hoy, hasta que vuelve la certificación de si esa muestra es variante Delta o no de contagio de COVID, tardan en 2 a 3 semanas. En el medio se abre una ventana gigantesca. Uno obtura, trata de recorrer todos los andariveles de los contactos estrechos de esa persona, eventualmente foco de contagio de la variante y de dispersión, ya en términos más comunitarios, de una variante que naturalmente es enormemente más contagiosa y más perturbadora, y que podría hacer mella aún en la enorme estadística favorable que Argentina tiene en cuanto a la merma ostensible de casos de pacientes internados en unidades de terapia intensiva de las últimas semanas, y que ha generado toda esta sensación de que casi la pandemia quedó atrás. Hoy Córdoba acaba de habilitar, a partir del 26 de septiembre, a través de un decreto, lo hizo el gobernador Schiaretti, el volver a las actividades de los salones de fiesta, con un aforo de hasta el 40%. 26 de septiembre, Córdoba. Ya eso mismo va a regir en octubre en buena parte del país. De hecho, vuelven los viajes de egresados, vuelven los viajes grupales. Estamos con el previaje, estamos pensando en una temporada veraniega, turísticamente hablando, exitosa. Empieza a haber reservas, algunos quieren anticiparse, pisar precios en la eventualidad de una devaluación futura, postelecciones, de un descalce del tipo de cambio, etcétera, etcétera. Pero todo eso, cuidado, porque esto podría eventualmente empañarlo. Es lo que ha ocurrido en Europa, es lo que pasó ya en los lugares que tuvieron la variante Delta muy extendida y que generaron picos de olas, de mucho contagio, no tanta mortandad, por suerte, y eventualmente mucho menos tensión del sistema sanitario del que supimos tener, pero que igual hay que atender, y que igual genera secuelas, y que igual genera una situación dramática, porque en el medio también hay vidas que se pierden, aunque en menor cantidad. Y para eso hay que inocular, y mucho, y hay que tener doble dosis, o sea, la pauta completa, el esquema completo. ¿Y cómo estamos ahí? Bueno, ayer recuperamos un poco tras el paréntesis del domingo de las elecciones, parcialmente del sábado. 250.000 personas fueron inoculadas con segundas dosis, poco más de 57.000 con primeras dosis. Ya hay casi un 41% de la población con segundas dosis y un 63,4% tiene una dosis. Después vendrá la discusión en 30, 40, 50 días respecto a si hay que dar o no la tercera dosis. En el mientras tanto, esto tiene que llegar a este nivel y más. Todos los países de Europa están arriba del 60%, hay países que están arriba del 70% con 2 dosis. Por eso están dando la tercera. Le pasa a los hermanos uruguayos y a los hermanos chilenos. La Argentina todavía tiene escalones por subir, peldaños que le van a permitir eventualmente, si la circulación comunitaria se masifica de la variante Delta, evitar una nueva ola y eventualmente nuevos cierres, para lo cual no hay licencia social, política ni económica. Que eso es lo más trágico y lo más dramático, porque de hecho no lo hubo hace 50 días o 2 meses, cuando los casos todavía apilaban pacientes enfermos en las unidades de terapia intensiva. Y Argentina llegó a un pico de casi 8.000 pacientes en un sistema que tiene poco más de 12.500 camas. Hoy tienen menos de 2.300. Igualmente son muchos. Y los muertos, los que se están cargando, no son los de las últimas 24 horas. De eso no hay ninguna duda. Hemos sido, en la gestión de la pandemia y la administración, tan deficientes en muchos aspectos, no en todos, pero en muchos sí, que nunca pudimos construir un instrumento clave para el diagnóstico, que es mensurar los casos, los contagios y los muertos. Ese sistema estadístico termina teniendo las falencias que a todas luces ahora estamos viendo con una magnitud ya incontrastable. Todo baja y los muertos todavía están en niveles altos, porque estamos cargando víctimas de mayo, de junio, de julio, y estamos a mediados de septiembre.